Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas. Estamos de fin de curso, de fin de fiesta. Es la última clase de la escuela dominical de nuestra iglesia, el Cuart, este año. Ha sido un año de mucha fatiga pandémica, pero gracias a este recurso pues hemos podido también tener clases y además han participado departamentos de la iglesia, nuestros hermanos de Requena, los jóvenes. De un modo u otro, pues todos hemos tenido ocasión de usar este medio para llegar a las casas de todos y cada uno. Buenas tardes a todos, no diré vuestros nombres porque sois muchos. Gracias a los maestros que nos acompañan y también a algunos alumnos que se han incorporado y que tienen la oportunidad de participar esta tarde. Vamos a escuchar las voces del mayor número posible de todos nosotros. Como sabéis, estamos en los dos últimos capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ha sido un viaje muy largo desde septiembre, dejamos descansar en Navidad y hemos retomado desde febrero el hilo, ¿verdad? Seguimos reflexionando en estos dos últimos capítulos en lo que yo llamé algo así como el Dios de la cotidiano, del Dios de lo cotidiano, de la cotidianidad, el Dios que se mueve pues entre la sociedad, las cosas del trabajo, en fin, digamos que es una visión de las cosas un tanto más a ras de suelo. Y lo que estamos viendo en estos dos últimos capítulos, que obviamente pues, son narrativos, es pura narración, con muchos detalles técnicos de navegación, si habéis estado leyendo, es, digamos, el testimonio del apóstol Pablo camino a Roma, digamos, a ponerse ante el César, a quien apeló, y relatan pues un viaje apasionante desde Cesarea a la capital del imperio, a Roma. Es un viaje de más de 2.200 kilómetros, 2.200 kilómetros, que no es poca cosa para el siglo I. Un trayecto marítimo con un aparatoso naufragio frente a lo que hoy se conoce como la Bahía de San Pablo en la isla de Malta, al sur de la península itálica. ¿Qué os ha parecido este pasaje? ¿Alguien quiere abrir fuego? Este amplio pasaje, capítulos 27 y 28, adelante. Sí, Lola. Sí, a mí me ha gustado porque siempre este relato es apasionante, o sea, pasan muchas cosas y casi está novelado, es que parece una novela de aventuras. Me gusta el personaje protagonista, que es Pablo, que es el que va dirigiendo la situación con mucha sensatez, va diciendo, mira, no hagamos esto porque es que vamos a naufragar, y ocurre, y luego no dice, como casi todos, ya os lo dije, ¿no? El pobre va solventando problemas porque detrás de un problema va otro, ¿no? Y tiene una narrativa por parte de Lucas, pues interesante, porque no te aburre. Y sí, cuando lo lees, yo cogí bastante el diccionario porque no entendía palabras típicas de la navegación y me parece que es entretenido, es como una novela de aventuras en dos capítulos. Muy bien, ¿alguien más quiere decir algo en cuanto al aspecto formal, literario de este texto? No te escuchamos, Eduardo, date el audio, por favor. En armonía con lo que Lola decía, y una cosa que destaca poderosamente en el relato, ¿no? Y es que el protagonismo no lo tiene el centurión, que era el responsable de los esclavos, ni tampoco el capitán del barco ni la tripulación, ¿no? Sino que es el apóstol Pablo quien digamos es un poco el eje, ¿no? Que gobierna toda la situación, ¿no? Desde el drama del pre-naufragio, el naufragio, el post-naufragio, lo que va pasando, ¿no?
O sea, digamos que él es el referente primero y último de toda la circunstancia que rodea este dramático viaje, ¿no? Y no sé si es adelantarnos un poco a lo que ya dirás quizá después, pero llama la atención que lo que decías es cierto, el lenguaje del apóstol Pablo cambia, ¿no? Tiene un enfoque un tanto distinto del que tenía en los anteriores capítulos. Yo creo que quizá, ¿no? Adelantándome un poco a lo que podemos hablar luego, quizá el apóstol Pablo sabe que está en el tiempo de descuento de su propia vida, ¿no? Y toma conciencia de que esto es así, y sabe muy bien que cuando llegue a Roma las cosas no van a ir mejor, van a ir peor. Es verdad que le dan un regalo de 2 años en esta casa alquilada, pero el apóstol Pablo, que tenía el don de discernimiento, sabe muy bien que la penetración del cristianismo en la cultura clásica, en el contexto de Roma, en cuanto a, digamos, a las persecuciones, esto se va a acentuar, ¿no? Y estando Nerón en el trono como emperador, conociendo el currículum de este personaje, pues él ya creo que podía entender muy bien hacia dónde se encaminaban los acontecimientos. Efectivamente, yo he pensado que me ha saltado a la vista o a la mente que el apóstol es como que es otro, ¿no? Como que está más maduro, está discerniendo, como dice Eduardo, que llega al final, ya no hace tantos discursos largos, no tiene necesidad de ellos, sino que es un testimonio más silente, ¿no? Más callado, más contenido, y habla cuando tiene que hablar y dice las cosas que según su juicio es lo mejor en cada momento, le hagan caso o no le hagan caso, porque el centurión al principio empezó por no hacerle mucho caso, ¿no? Os recuerdo que cuando se ponen a navegar, él dice no es tiempo de navegar porque el invierno es muy peligroso y nadie le hace ni caso. Y después cuando toma la palabra dice, ve, si me hubieran hecho caso, no estaríamos en esta circunstancia. Estas son detalles de la escritura muy curiosos y que es necesario pensarlos, ¿no? Lucas lo retrata muy bien. Y el temple, ¿no? El temple para las situaciones dramáticas es que dependía la vida de él y la vida de otras personas. Es en ese momento que todos podemos ser templados en un momento dado en una discusión o en cosas cotidianas de la vida, pero ahí es que nos jugamos la vida y él dice, no subamos al barco, o sea, va a haber pérdidas de vidas humanas y de todo, y bueno, él es capaz de mantener la tranquilidad. Es como la vida, o sea, como estábamos comentando, ¿no? Es la parte última, él lo sabe y se lo toma con calma. Esa calma que a veces tienen los mayores, los muy, muy mayores, que la juventud hace ser más ansiosa y todo va con mucha más calma y mucha más tranquilidad conforme uno se hace más mayor porque sabe que puede controlar menos cosas, ¿no? Yo me imagino a ese apóstol Pablo está todo el tiempo opinando, diciendo lo que se tiene que hacer, que hagan caso o no, pero con calma, sin perder los nervios, sin histerias. Con aplomo, con sensatez. Es difícil eso. Con sentido común, ¿verdad? Con sentido común. A veces los cristianos, como decíamos, nos caracterizamos por algunos cristianos, ¿no? Que parece que no tocan el suelo con sus pies, se caracterizan por ser excéntricos y extravagantes, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo no da muestras en absoluto de ello, sino de todo lo contrario. Una persona que aporta ánimo a la tripulación, al pasaje, no va a pasar nada, el Señor me ha dicho que va a guardar nuestras vidas, no sé. Es una presencia, digamos, consoladora, animosa en el barco, después de 14 días de ir a la deriva. ¿Qué os parece? Adelante, opinad sin miedo. Daos el audio y os escuchamos. Beni, el audio. Audio, Beni. Ahora, Galo, ahora. Quería comentar una cosa, que mientras esperaba para la clase, estaba viendo un reportaje en la televisión sobre Pompeya, ¿no? Entonces,
Pompeya es una especie de fotografía de cómo estaba aquella época, porque esa fue una erupción del año 79 después de Cristo, que es más o menos unas 2 décadas después del viaje de Pablo, ¿no? Exactamente. Entonces, en Pompeya está una especie de fotografía arqueológica de cómo era la civilización que estaba esperando el mensaje de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, ¿no? Se ve todos los vehículos, las cerámicas, las diferentes culturas que había ahí, los idiomas que hablaban, los campos pródigos, lo que comían, todo está congelado con la lava, ¿no? Entonces yo quería eso destacar que era una gente, que os describe a vosotros los mediterráneos, os describen como gente muy expansiva, ¿no? Que habláis, que os comunicáis, y yo creo que eso me ilusionó ver cómo la gente estaba esperando en esos campos pródigos, pero ausentes de la palabra de Dios, cómo la gente estaba esperando ser sembradas por la palabra de Dios, estaban ansiosos. Eso es lo que me ha emocionado viendo ese reportaje. Es bonito. Mm. Tú también ya hablas con las manos, Galo, ya te has acostumbrado a hablar con las manos como nosotros. Soy expansivo como vosotros. Todo se pega. No, en las clases ahí yo he disfrutado mucho porque yo suelo dar siempre la introducción, ¿no? El contexto, el contexto histórico, eso me encanta. Para entender mucho mejor la escritura, claro. Quizás podríamos hacer alguna lectura para los hermanos que no tienen el guión, si quieren opinar o comentar algún texto. Bueno, voy a leer exclusivamente las intervenciones de Pablo, ¿vale? Vale. En el versículo 10, 27-10, dice literalmente, cuando él entiende que no es momento de navegar, dice, creo que proseguir el viaje va a ser arriesgado y puede peligrar no solo el cargamento y la nave, sino también nuestras propias vidas. Bueno, más sensatez imposible, ¿no? Después, cuando se produce la tormenta y la tempestad y caen a la deriva, vuelve a tomar la palabra, versículo 21, y dice, ciertamente habría sido conveniente haberme hecho caso y no zarpar de Creta. Si hubieran evitado este daño y esta pérdida, a pesar de ello os aconsejo que tengáis buen ánimo, pues ninguno de vosotros perderá la vida, solo se perderá la nave. Y lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Por tanto, amigos, ánimo, pues confío en Dios y sé que ocurrirá tal como me ha dicho. Sin duda, llegaremos a alguna isla. ¿Qué os parecen estas palabras? Este tono, ¿verdad? Es un tono precioso, ¿no? Además, no exento del testimonio. Esta noche el Señor ha estado conmigo y me ha dicho y me ha revelado tal y tal cosa, ¿no? Pero veráis, yo lo que noto en él es algo que creo que yo tengo que aprender personalmente y es una autoridad que él plantea. Él plantea unas palabras con autoridad. Lo que él dice es cierto, pero lo dice con calma y con mucho cariño. Entonces esa mezcla de autoridad, calma y cariño es lo que nosotros, los cristianos, deberíamos plantear a la hora de opinar en cualquier cuestión. Ahí estamos. A mí me llama la atención eso, ¿no? Porque a veces yo me pongo como primera, ¿no? Hablamos tímidamente o, bueno, no digo mucho por si a lo mejor le molesta a mi compañero o le molesta a mi compañera, pero tiene que haber esa mezcla, ¿no? Esa autoridad y ese cariño. Y él, que domina la situación espiritualmente, se traga el tener que pasar por todo el naufragio para que al final sepan todos que él tenía la razón. O sea, es una situación en la que él sabe lo que va a pasar y espiritualmente él sabe perfectamente qué va a ocurrir, pero no puede evitarlo. Y dice, bueno, al final verán cómo esto es cierto. Y con toda su calma, con todo su amor, lo explica. Entonces yo pienso que es un referente para nuestro testimonio día a día. ¿Cómo
¿Cómo ¿Cómo mover movernos ante en la el tempestad de la vida? Porque en el plano social, en el plano civil, todo, teniendo una y palabra familiar, profética? y familiar, y en el plano familiar, que muchas veces creemos que la autoridad es decir palabras gruesas o decir frases altisonantes. No, 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 no. La autoridad no es eso. Hay una autoridad espiritual que se percibe en las personas cuando hablan de una manera determinada porque están conectadas realmente con el Señor. Y eso es lo que pienso que Pablo nos está mostrando en estos versículos. Benilde, yo creo que es un poco el que habla con autoridad, pero por la seguridad, como por la seguridad de lo que dice. Creo que esa seguridad es la que te da la autoridad, pero una autoridad que al mismo tiempo no va acompañada de un halo de soberbia, que es lo que muchas veces, a veces puede pasar con la autoridad, sino que va con humildad. Pero yo creo que es porque es la seguridad que tenemos en el Señor, te hace decirlo con autoridad, pero al mismo tiempo, o debe de ser así, porque hay personas que esa autoridad de alguna manera puede caer un poco en cierto aire de soberbia, ¿no? Es un riesgo que podemos correr y yo creo que está ahí y puede pasar, ¿no? Pero lo bueno, yo creo, y en lo que tú te refieres es cuando lo estamos diciendo con el convencimiento y con esa seguridad que te da, y eso es lo que hace tener ese tono que al mismo tiempo tiene que ser un tono que nunca raye en el estar por encima del otro de alguna manera, ¿no? Una apreciación. Yo quería también hacer notar en el versículo 23 que dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas hasta el César. Me llama la atención cómo nuevamente Dios le llama por su nombre. Al principio de la biografía de Pablo, no le llama Pablo, le llama Saulo y le llama por su nombre. Qué pocos personajes de la Biblia han sido nombrados por Dios. Creo que Moisés y no sé si alguno más. Me sorprende, después de toda la trayectoria de la vida de Pablo con eventos sobrenaturales, que al final de su ministerio Dios o el ángel de Dios le llama Pablo. Es bonito. Le llama por su nombre y le da la encomienda, o sea que tiene una presencia sobrenatural nuevamente al final de su ministerio. La bendición que resulta que él tiene esa bendición, como has dicho tú, y esa meta tiene que llegar al fin del mundo, ¿no? Hasta el último de la tierra, que entonces era Roma, y Dios le concede que todos los que vayan con él van a salvar la vida también. Es lo que hablábamos, no sé si en la escuela dominical de la semana pasada, que cuando eres bendición también para los que están alrededor. Y entonces quizá esa nave y esas vidas pues se iban a perder, y el Señor le concede, o sea, me ha concedido el ángel del Señor que no se va a perder nadie, no se va a perder nadie. Nadie perdió la vida, yo creo que porque la bendición de Dios hacia Pablo concretamente se extendió a los que estaban al lado. Me parece una generosidad por parte del Señor de decir, bueno, donde hay un hijo de Dios, pues siempre hay bendición alrededor, y eso es una idea muy, muy hermosa. Habla no solamente al pasaje y a la tripulación y tal, sino al centurión, al Julio, que así se llamaba el centurión, sí, ¿no? ¿Se llamaba Julio? Sí, de la compañía Augusta. Le dice en el versículo 31, porque hay una especie de motín, hay un motín a bordo y quieren irse con el esquife. Decía Lola que hay palabras que hay que buscar en el diccionario, esta es una. El esquife, que para los que no sabemos nada de nada es el bote salvavidas. El bote salvavidas, pues dice que los marineros se quieren marchar, han visto que hay poca profundidad, dicen aquí hay tierra y se quieren ir. Y le dice al centurión, vuelve a intervenir Pablo, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. O sea que
una vez más, Estuve dando órdenes todo el tiempo. hace gala de un carisma personal, de una asertividad, ¿no? De una lógica, y además esto dirigido a la autoridad del barco, porque allí el que mandaba, más que el patrón y el capitán, es el centurión. Después vuelve a tomar la palabra en el versículo 33, dice: este es el 14º día que esperáis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que toméis alimento para que conservéis la salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Vuelve a insistir en esa seguridad, esa convicción que le da el Señor de que el viaje tiene que llegar a buen puerto. De alguna manera tiene que llegar a buen puerto, y así fue. ¿Qué se os ocurre? Podéis aportar libremente. Es el 33. Sí, bueno, yo también veo aquí en Pablo que es su propia madurez lo que también les hace ver a los demás lo que acontece, su propia experiencia de vida y de hablar de esa manera. Entonces, un poco a lo que decían por aquí los hermanos, tiene mucho que ver con nuestros propios referentes, ¿no? O sea, que a veces nosotros a los mayores, porque es así, no le damos el suficiente valor de lo que ellos a veces dicen porque son mayores. No, ya la vida, pero no, es verdad, pues hay una enseñanza, un aprendizaje que él ha tenido y lo transmite aquí, más todavía, por supuesto, con la certeza de que es el Señor que le está guiando a todo, ¿no? Entonces son como detallitos que uno va como captando en las lecturas que va haciendo de Pablo. Es otro Pablo, no es el Pablo inicial de toda la lectura. Más maduro. Sí. No sé. Muy interesante. Uno podría pensar probablemente que el apóstol Pablo tenía, yo creo que sí, el don de discernimiento, ¿no? Y también digamos, el privilegio de tener revelaciones directas de parte del Señor que otros no tenían, ¿no? Y volviendo a lo que decía Beni antes, ¿no? En los dones, las capacidades que uno tiene están dadas por gracia para servir, ¿no? Es decir, el apóstol Pablo no coge la bola de cristal y dice: aquí se va a hacer lo que yo digo porque yo sé lo que va a suceder y vosotros no. Por tanto, me obedecéis porque si no aquí va a pasar algo malo, ¿no? No, sino que con toda humildad, ¿no? Y reverencia, y sujetándose además a lo que era un esclavo en realidad, está diciendo lo que va a pasar, ¿no? Porque podía haber tomado, digamos, un camino como más, que ya se ha dicho aquí, ¿no? Más soberbio, más de autosuficiencia, ¿no? Y sin embargo, pues él es una persona humilde en la manera de decir, en lo que dice y en el modo como lo dice, ¿no? Y creo que eso también en momentos de mucha angustia transmite tranquilidad, ¿no? O sea, tener la percepción de que el Señor nos va a guiar en este momento, aunque los de alrededor no eran creyentes en el Dios verdadero, ¿no? Pero yo creo que esto también transmite tranquilidad, sosiego, paz, en un momento de mucha inquietud, de mucha angustia, de mucha ansiedad, ¿no? Creo que esto también fue, por parte del apóstol Pablo, digamos, una medicina, ¿no? Para todos aquellos que estaban temiendo por su vida. En algún momento el relato lo dice Lucas, ¿no? Que también estaba allí, que habla en plural, incluyéndose él, que temieron por su vida, por lo tanto estaban casi convencidos de que no iban a sobrevivir. Y sin embargo el apóstol Pablo pone aquí una paz con unas palabras, digamos, muy pastorales, ¿no? No sé cómo lo interpretarían eso los demás, pero están llenas de afecto, de cariño, de comprensión por la situación que se vive. Y creo que todo esto es muy importante que también lo aprendamos, ¿no? Como decía Beni, ¿no? En nuestro cotidiano vivir, ¿no? En situaciones como la que vivimos ahora, como la pandemia, donde todo el mundo está ansioso, ¿no? Está perdido, no sabe qué será el futuro, ni siquiera sabe qué será el presente. Pero yo creo que esa capacidad que el Señor nos da, ¿no? Que es un don del Espíritu, bueno, es la obra del Espíritu, ¿no? de transmitirnos esta paz, este sosiego, esta capacidad para
para saber que el Señor estará con nosotros siempre como poderoso gigante, pase lo que pase, creo que esto transmite mucho a los demás. 276, ¿eh? 276 personas eran la extraña asamblea, comunidad que tenía aquí Pablo, que como dice Eduardo, no temían a Dios, muchos de ellos no eran cristianos, ¿verdad? Todavía. Sin embargo, él logra como ser un referente, ¿no? Un referente espiritual. Eso es una lección para nosotros, ¿no? A veces andamos por la vida acomplejados cuando en realidad deberíamos, como cristianos, como ha dicho alguien, ser un poco la aristocracia del espíritu, ¿no? O sea, dar un paso al frente y decir y animar y ser escuchados, o al menos decir nuestra opinión, ¿no? Para que el mundo crea, para que el mundo sepa, para que el mundo escuche y tomar la iniciativa en ese aspecto. Muy bien, vamos adelante. El capítulo 28, después del naufragio, no saben dónde han llegado al amanecer del día del naufragio, no reconocen el lugar, los vientos les han llevado a una ensenada natural en la bahía de San Pablo, isla de Malta, que no es el puerto de La Valeta, donde tendrían que haber llegado, que era el más conocido. Decimos en el guión que los malteses son de cultura fenicia y son considerados bárbaros para griegos y romanos. Estas gentes, sin embargo, dispensaron un trato amable y hospitalario a los náufragos. En el versículo 2 del capítulo 28 dice, dice exactamente: los habitantes del lugar nos trataron con mucha amabilidad. A causa de la lluvia y el frío, encendieron un fuego y nos recibieron a todos. Bueno, ahora los que estamos recibiendo emigrantes y pateras somos nosotros aquí en el sur de Europa. ¿Qué tal anfitriones somos hacia los que llegan a nuestras costas y en qué condiciones tratamos a nuestros semejantes? Hemos tenido un episodio en Ceuta que no hace falta que yo os recuerde, ¿verdad? ¿Tenemos condicionantes culturales o ideológicos que generen prejuicios deshumanizadores? ¿Ves? Ahí creo que gana la Reina Valera del 60, la versión, ¿sí? Porque me gusta mucho, como dice en el versículo 2, ¿sí? Que los naturales nos trataron con no poca humanidad. Qué bueno. No poca humanidad. Y va al hilo de lo que nos preguntabas, ¿no? Con qué falta de humanidad algunos sectores de nuestra sociedad han tratado y seguirán tratando a la gente que viene, y además niños, adolescentes, cruzando el mar, porque es que realmente no vienen por capricho, es que no tienen nada, pero absolutamente nada en su tierra, ¿no? Quizás, y nada que perder. Nada. Y lo que es sangrante es que niñas y adolescentes salen casi en el mismo número, pero ninguna llega. Eso es algo muy sangrante, que cuando averiguemos qué es lo que les pasa a las niñas que salen del África, realmente solo vemos niños varones, pero sí, niñas y adolescentes mujeres también salen, pero no llegan. Y eso, no poca humanidad, ¿no? O sea, les trataron fenomenal. Y yo recuerdo, porque tengo una cuñada mexicana que ya para venir y casarse y tal tuvo muchos problemas, se sintió muy despreciada por España, ¿no? Cuando yo era pequeña, parte de mi familia se fue a Argentina, se fue a Alemania y, no, por lo menos en Argentina y México fueron tratados excepcionalmente los españoles que llegaron. Les trataron muy bien. Incluso en Alemania, en Argentina, los represaliados republicanos llegaban y tenían hasta pequeños hostales que les preparaban para que estuvieran viviendo ahí hasta que tuvieran trabajo. Es decir, cuanto más pobres son, a veces la gente comparte más que en nuestra Europa, que nosotros somos ricos en comparación con ellos y nos hemos blindado de una manera para ser muy poco humanos. Muy poco humanos. ¿Una reacción más?
También es interesante el episodio este que va a pasar ahora con relación a las ramas secas que echaba Pablo al fuego. Un Pablo activo, un Pablo que no está esperando que se las traigan, sino que ayuda, contribuye, colabora, ¿verdad? Está recogiendo ramas secas como los demás. Y aquí hay una víbora o un reptil que no sabemos muy bien, los exégetas no se ponen de acuerdo qué era exactamente, que dice que se le quedó prendida en la mano, probablemente le mordió. La gente de allí, al ver a la víbora, decía, no hay duda de que este hombre es un homicida. Esto es un rasgo de paganismo, ¿no? Aunque se ha librado de la tempestad, la justicia divina no permite que viva. Después Pablo no dice nada, es un Pablo silencioso una vez más, se la sacude así, y la gente esperaba que se desplomara, que se hinchara y cayera muerto. Pero como no pasó eso, dijeron que nada, que era un dios. Un dios con minúscula. Es una escena curiosa, ¿no? No sé qué os ha suscitado este comportamiento, esta actitud, ¿no? De Pablo. ¿Qué diríais? A mí me llama la atención sobre todo cómo lo analizan desde el punto de vista de las personas observadoras. Es curioso porque cuando le pica lo que llamamos la víbora, dice que la justicia divina no le deja vivir, es decir, está apartado por las personas observadoras, no consideran que es una persona aceptable ni que es alguien con el que puedan estar. En cambio, cuando ya ven que no se desploma, lo elevan. Entonces ya es un dios. Es decir, o estás en los infiernos o estás en el cielo. No hay un término medio desde el punto de vista de los observadores respecto a Pablo. Y eso me llama la atención porque esa falta de equidad, también incluso de paciencia, ¿no? Porque quieren tenerlo todo ya. Eso lo observamos en la cultura europea que decía Lola, ¿no? Fijémonos cómo Lola decía que hay falta de humanidad cuando las personas que vienen de otros países, generalmente de África, vienen con tantas necesidades y no se les quiere abrir las puertas en la medida en que sí que podemos hacerlo. ¿Qué ocurre? Que aquí pasa lo mismo. Hay o bien un rechazo completo o bien se le eleva a los altares. Y eso es un desconocimiento de la persona. Un desconocimiento hacia Pablo. Interesante. Eduardo, no te escuchamos, Eduardo. Ahora. Ahora me oís, ¿no? Sí, iba a decir, Beni, que esto es típico de las teologías de la superstición, ¿no? Es decir, hay una teología fatalista que dice, como en este caso, ¿no? Si a este personaje que se ha librado del naufragio le pica una víbora, evidentemente es que es una persona que merecía morir, ¿no? Y que por lo tanto se ha salvado de una, pero no pasa a la otra, ¿no? Y si eso no sucede, como en el caso de Pablo, de pronto hay como una transformación del personaje, hay una lectura nueva, ¿no? Se trata de un dios porque le ha picado la víbora, aunque aquí no dice que le picara, dice que se le enroscó en el brazo, ¿no? Le picó o no le picó, no lo sabemos, pero bueno, la cuestión es que efectivamente la lectura que hacen después de sobrevivir a la picadura de la víbora, claro es que no es un ser humano, ¿no? Es decir, que van, sí, estos calvos y de pelucas, ¿no? O sea, van de tratarlo como un personaje que merece morir porque es un malhechor, ¿no? A tratarlo como una persona que es un superhombre, es un dios encarnado porque ha sobrevivido a la picadura de una víbora. Curioso. Pero así funciona la teología en el contexto de las supersticiones, ¿eh? Y lo más gracioso es que Pablo no dice nada, no hace ni un comentario. Dice, esto no vale la pena entrar a esta historia. Lo que yo he llamado la misión en ruta, después de este episodio, el padre de Publio, que era el principal de gobernador de la isla, enfermo,
Pues Pablo se acerca allí, estaba encamado con fiebre, disentería, y entra y después de haberlo orado le impuso las manos y lo sanó. Y en vista de aquello, en la isla había más enfermos que vinieron y quedaron sanados. Ellos también nos prodigaron muchas atenciones, cuando zarpamos nos abastecieron de todo lo necesario. Interesante, ¿no? Porque Pablo no pierde el tiempo. Llegues donde llegues, vayas al lugar donde vayas. Está la misión activa, está la misión en acción. No hay que hacer grandes preámbulos, ¿no? Y Ve sin la decirme un ocasión. versículo, sin decirme un versículo. Quiero decir, sin tener que predicar, sin tener que sacar la Torá, sin tener que... Predicando con las manos, ¿no? Actuando. Vamos, estamos aquí y si hay una necesidad, pues la atendemos, en este caso de sanidad, y bueno, interesante, ¿no? Esa misión en ruta, sobre la marcha. Me encanta eso y me gustaría tanto ser así, pero no, me parece que no me sale, porque no... Alrededor de Pablo se sube a un barco que está a punto de navegar y no solamente salva la vida, sino la del resto. Llegan a un lugar y una doctora no es capaz de envenenarle. Después sana. Él no busca nada de lo que está pasando, no lo busca. Todo le va llegando. Todo le lleva llegando. O sea, va llegando y por su influencia y porque Dios está en él, por la influencia divina que tiene, ¿no? Y pues todo va... teniendo más calidad, más calidad de vida, todo es mejor cuando está Pablo, todo es mejor, así de sencillo. O me gustaría a mí que donde fuéramos todo fuera mejor y no empeorar las cosas, a veces me conformaría con... Aunque no tenemos mucho más tiempo, ya sabéis que llega a Roma finalmente, a través de la otra nave alejandrina. Pasa por ese lugar, el Foro de Apio y las 3 tabernas, ese de las 3 tabernas de donde Alex San Pedro se ha sacado la serie de las 3 tabernas, un lugar donde fueron tratados con amabilidad también, cordialidad y tal. Y finalmente llega a Roma, convoca a los dirigentes judíos para explicarles las causas que le han llevado, les tratará de hermanos y nuestro padre y tal, y justifica ante ellos la necesidad de haber apelado a César. A su vez, los judíos le comunican que no hay denuncias ni hay reproches hacia él y le instan a que lo aclare todo con lo relativo a la fe cristiana. Pablo disertará ampliamente sobre el reino, haciendo uso de la ley y los profetas, pero una vez más, como ha pasado a lo largo de todo el libro de los Hechos, hay división de opiniones, como en los toros, ¿no? Unos escuchan, aceptan, otros no. Citando al profeta Isaías, reitera que el corazón del pueblo judío no está receptivo al mensaje de la salvación y por eso el evangelio se abre a los gentiles, a la gentilidad. Y como ha dicho Eduardo antes, estará 2 años a la espera de juicio y una vez más sin perder el tiempo, en una casa alquilada, bajo arresto domiciliario, ¿verdad? Suponemos, recibiendo unos, recibiendo otros, hablando libremente del Evangelio, ¿no? Dice el texto aquí, sin impedimento alguno, con libertad y sin impedimento alguno. ¿Dice eso la del 60, Lola? Sí. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Qué bueno, ¿no? Palabra. Quizá valdría la pena hacer una sugerencia aquí para destacar la importancia del reino de Dios, ¿no? Porque en muchas teologías se dice que Jesús predicó el reino de Dios, vino a la iglesia, ¿no? Y después el apóstol Pablo se olvidó del reino de Dios y ya lo que predicó fue otra cosa. No. Al principio del libro de los Hechos, en el capítulo 1, Lucas dice que lo que se predicaba, ¿no?, en la iglesia primitiva era el reino de Dios, y Lucas vuelve a decir al final que lo que predicaba el apóstol Pablo era el reino de Dios, ¿no? Que es el señorío del Jesús crucificado, resucitado y ascendido a los cielos, ¿no? Es el proyecto programático de nueva vida del Evangelio, o sea, el nuevo hombre de lo que él hablará en sus epístolas, eso es el reino de Dios, ¿no? Digamos post-pascual, por decirlo de una manera
un poco teológica, ¿no? Después de la muerte y resurrección de Jesús, pero no es otra cosa de lo que predicó Jesús, ¿no? Sino que la fuente de la que bebe el apóstol Pablo es la persona de Jesús de Nazaret. Eso es. El mismo evangelio, el mismo mensaje. Interesante, ¿verdad? Vemos cumplido el plan del Señor a través de la obra de Lucas. En el capítulo 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es verdad que lo último de la tierra éramos nosotros, o más bien nuestros hermanos gallegos, pero aunque en Tarragona aseguran, yo tuve una ocasión de visitar el Museo de la Biblia, el Museo de la Biblia de Tarragona lo llevaba, no sé, ahora un tipo que era muy versado en Pablo y él, vamos, me llevó por toda la ruta paulina, vamos, pero vamos, que si lo niegas allí en Tarragona te buscas un problema. Y aseguraba que había estado aquí, allá y allá. Bueno, en la escritura no tenemos evidencia de esto. Yo intuyo que no pasó de Roma y que ahí terminó sus días. Pero obviamente lo que decíamos al principio, el programa programático o el texto, el programa de Lucas se ha cumplido, ¿no? Llegar el Evangelio al corazón de Roma, al corazón de la gentilidad, del imperio, ¿no? Ese viaje largo que empieza en el capítulo 1 y finaliza en el 28. ¿Qué significación pudo tener esto para los receptores de ella, que el reino de Dios fuera predicado abiertamente en la misma capital del imperio, ¿no? Qué significación tan profunda, ¿no? Para los receptores de la obra de Lucas, del Evangelio y del segundo tratado de Hechos, ¿no? Poder decir, ostras, el apóstol Pablo sembró con su propia vida hasta sus últimos momentos en el corazón del imperio, ¿no? Y ahí llevó el Evangelio y de ahí se sigue expandiendo. ¿Qué os parece? ¿Os resulta inspiradora esta idea? Para terminar. Yo creo que si Pablo naufragó, Pablo hizo esos viajes intentando pasar por los barcos, con los barcos por el mar, hizo las rutas de a pie, hizo los 4 viajes. ¿Qué no podemos hacer nosotros desde nuestra casa con internet? ¡Uy! Imaginémonos. ¿Qué no podemos hacer? Siendo que lo tenemos muy cómodo. Fíjate. Muy cómodo. Cierto. Yo creo que por ahí podíamos ir reflexionando. Cierto. Desde luego el tiempo de la pandemia nos ha dado muestras de que tenemos una herramienta muy valiosa en la que estaba un poco al margen de nuestras actividades, en cambio ha entrado a saco, ¿no? En todo lo que hacemos, en las predicaciones, en estudios, y es el signo de los tiempos. Yo creo que es una herramienta que ya debemos utilizar y desde el principio nos dimos cuenta que esto era importante ya. Incorporarla ya está. Ahora hay que cuidarla, mejorarla. Conlleva muchos riesgos también, ¿eh? Esto hay que ser muy conscientes. Yo creo que es una muy buena herramienta, ¿no? Pero es muy cómoda también, ¿no? Y yo creo que por perder la comunión, ¿quieres decir? ¿El qué? Perderíamos la comunión, o sea, el asistir, claro. La presencialidad, ¿no? La presencialidad, esto no hay que olvidarlo, quiero decir. Está claro que no sé, a mí, por ejemplo, se me cayó el alma a los pies un día que estaba en Barcelona, ¿no? Porque ahora estoy aquí en Valencia, yo no voy siempre y a todo, o sea, tampoco me pongo ni mucho menos de ejemplo, ¿no? Pero me acuerdo que estaba allí y vi que eran 7 personas las que había. Imagino que 2 o 3 para poder grabarlo, pero presencialmente 7 personas y el resto en su casa. Y yo, pues la verdad es que pensé, en casa es muy cómodo verlo, ¿no? Es cómodo. Hay personas que por la edad que tienen, por la situación, está claro, ¿no? Pero hay muchas otras. También era un culto de oración, que normalmente los cultos de oración
de 15 personas o así no pasaban, ¿no? Y este jueves pasado yo creo que éramos más de 20. Yo hice así, fui contando y digo, bueno, pues está bien, ¿no? Está cambiando eso, Esperanza, pero es verdad que hay... Pero hay unos riesgos también, igual que hay unos riesgos también en el comportamiento a la hora de estar aquí, ¿no? Porque no se trata de que tenemos que estar arreglados, impolutos, pero bueno, sí, que no porque estás en tu casa puedes comportarte como aquel, ¿no? De ir con batín y, bueno, parece que es obvio, pero hay gente que esto... Otra cosa está el que no sabe manejar y le da vueltas al móvil, eso está claro. Pero yo creo que el tema de apagar las cámaras cuando es con Zoom, ¿no? Que muchas veces te encuentras a alguien que está exponiendo y cámaras apagadas, y yo esto personalmente considero que si tú vas a una conferencia, el que habla lo que pretende es interactuar y ver los gestos del otro, ¿no? Claro, con una cámara parada, se ve que la universidad a nivel de profesores está pasando y en institutos está pasando, ¿eh? Sí, pero académicamente se exige en algunas clases la cara, dar la cara. En algunas, pero en otras, y profesores de secundaria me lo han dicho, que están teniendo, dicho así muy claro, que tragarlo, porque si no los alumnos... Estamos aprendiendo. Por eso... Estamos... Pero más bien yo creo que por donde iba Beni, yo también, o sea, la presencialidad y la comunión no la podemos perder, porque entonces eso es que es imposible. Claro. No. Sino tenerlo como herramienta para evangelismo, creo que por donde iba. Para muchas cosas, sí, para evangelismo sí. Complementaria. Porque se llega más, es decir, un culto llegas a 300 personas, en cambio, ¿cuánta gente nos ve los cultos? O a eso me refería. Una media de 500 personas. La conferencia, por ejemplo, de la última que hubo, del aerópago, que se ha podido compartir por el vídeo, ¿no? Bueno, pues yo creo que está casi con 200 personas que lo han podido ver. Dices, a eso me refería. Vale. Bueno, lo último de la Tierra ya va por online. Lo último de la Tierra ya es online. Claro, pero quiero decir, pero no porque se pueda ver así, quiere decir que tengan que ir a un acto presencial, por ejemplo, pues no sé, el próximo aerópago de Samuel, que vayan 20 y que lo vean 300, hombre, desde Latinoamérica. Claro. Pero desde aquí no. Claro. Yo creo que esto funciona, como imaginándome cómo eran las cartas de Pablo, que todos se reunían para leer la carta. Estaban de muchos sitios y se reunían luego a leer la carta. Entonces, este es un medio que nos pone aquí juntitos, pero después nos vuelve a unir presencialmente para poder estar, para mirarnos, porque eso es fundamental y me alegra muchísimo que esté yendo mucha gente a la iglesia los jueves. Eso marca que ha habido un impacto, que ha habido un momento de la necesidad de esa presencialidad, de ese acercamiento desde la palabra también. Esto es una herramienta, no le debemos dar más ya de muy eso. buena. Lo que pasa es que ahora en el momento de compatibilizar una con otra es cuando, pero claro que lo conseguiremos. ¿Os imagináis al apóstol Pablo de youtuber? Sí. Lo hubiera liado. Tendría muchos seguidores. Absolutamente. Yo sería uno de ellos. Sí, sí, porque él era un hombre que no se quedaba parado en las, como tú muy bien decías, él no se quedaba parado, él iba por leña, él tenía la autoridad espiritual frente al centurión y él no se callaba y él seguía adelante. Y él dijo, tráeme los pergaminos, aquí hubiera dicho, mándame los WhatsApp, los USBs. Los USBs, todo, mándame todo por online. Dame la capa, que dejen troas. Claro. Muy bien, solamente recordar a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en la grabación de esta escuela dominical que el próximo año, próximo curso, ya en finales de septiembre, octubre, vamos a tener la presencialidad de la escuela dominical. Vamos a volver con 2 clases, una abajo en el templo y otra arriba en el primer piso, en primera instancia, y veamos cómo evoluciona no solo la pandemia, sino la asistencia para ir un poco reconfigurando la escuela tal como la teníamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado esta tarde y sobre todo también a los que durante el año habéis hecho el trabajo de estar ahí en la técnica. Muchas gracias, Carmen, por ser tan buena anfitriona y ayudarnos en las técnicas. Vamos a aprender mucho más, seguro, para manejarnos mejor. Y gracias, maestros, gracias, alumnos, por estar esta tarde con nosotros.
Os mando un saludo, que el Señor os bendiga, os dé buena semana y hasta el próximo curso. Adiós, adiós. Besos. Chao. A todos. Chao. Besito. Bendiciones. Por las clases que habéis hecho. Igualmente. Gracias a los maestros. Gracias. Chao, chao. Chao.